Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Ya nos lo han dicho en la calle, muchas personas. Qué bueno que usted nos dice que somos parte de este grupo inteligente, interesante y calificado, que no es exclusivo, no es excluyente, perdón, ojo, no es excluyente, que quiera estar, está simplemente informándose bien sobre temas políticos y administrativos, como ustedes. Cada vez llegan más a esta especie de cofradía, porque saben que lo político y lo administrativo tiene que ver con decisiones que nos afectan, ojalá positivamente, y claro que a veces se toman malas decisiones, pero también somos nosotros responsables de ello porque elegimos mal. Así que, gracias por estar con nosotros. Ayúdeme usted con este discursito de todos los días con el que queremos a llegar más personas a que crean y confíen más en la política. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, bienvenida. Muy buenas tardes, Roger, y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer volver a estar nuevamente en este programa. Pero es cierto que tengo razón con todo este discurso de que la gente tiene que estar muy bien informada y muy formada sobre temas políticos, administrativos, y que dejen de soslayar lo político como si fuera cosa de ustedes los políticos. Claro, además porque lo político nos afecta a todos por temas de ingreso, de impuestos, de servicios públicos, en todo sentido, las decisiones que toman los gobernantes en torno a los temas de seguridad, de salud, de educación, en fin, uno no puede vivir aparte de la política. No, y para la muestra un botón, una niña como ella, María Paulina, joven, bonita, nunca había estado en política, siempre estudiosa, también ha trabajado, eso sí, en el sector público durante mucho tiempo, pero en política directamente, y le da por hacer parte del Consejo de Medellín y lo logra, y está haciendo una muy buena labor en favor de los medellinenses, ejerciendo una de las funciones que es constitucional y legal, la del control político. Entonces, para la muestra de botoncito, qué bueno que esté con nosotros, y además, bien inteligente que es, bien interesante y bien calificada. De manera muy rápida, empecemos. Luz María Múnera, concejal de Medellín por el Partido Polo Democrático Alternativo, y María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, se ganan una batalla, digámoslo así. No estaban ustedes muy satisfechas con los negocios, y no lo siguen estando, de EPM en el exterior, entre ellos Aguas de Antofagasta. La Contraloría General de Medellín les da la razón. Roger, esto no se trata ni de egos, ni de quién tiene o no tiene la razón. Sí. Yo hubiera querido realmente No estar equivocada y Ajá. no tener la razón en esto, porque esto va en contra y en detrimento del patrimonio de los ciudadanos, de los medellineses, de los antioqueños. Efectivamente se corroboró una de las hipótesis que hemos venido manejando en los diferentes debates y espacios políticos, y es que EPM ha tomado decisiones irresponsables en los últimos años de ir a invertir afuera con un alto riesgo de que esas inversiones no se recuperen, y lo peor, que no le están dando la rentabilidad esperada a la ciudad. Antofagasta es un caso de estos, es uno, hay varios, no es el único, que es importante aclararlo, y ahí la Contraloría, en una auditoría que hizo, habla de un presunto hallazgo fiscal de más de 561.000 millones de pesos. Es decir, que EPM pagó más por esa empresa de lo que realmente costaba. O sea, se perdieron unos recursos que son públicos en un negocio hecho por EPM en Chile que se llama Aguas de Antofagasta, pagando más de 561.000 millones de pesos. Estamos hablando de más de medio billón de pesos que presuntamente EPM pagó de más por esa empresa. EPM lo que ha dicho es que la metodología que utilizó la Contraloría para determinar esto no es válida. Esto no es un problema de metodologías, es algo que ya está ahí, palpable, pagaron más de lo que costaba esa empresa. La Contraloría hizo un trabajo serio, imparcial, técnico, y además utilizó 3 metodologías distintas para llegar a esa misma conclusión. Metodologías incluso que en otras ocasiones han sido utilizadas por EPM para también defender negocios, como fue el caso de la venta de las acciones que tenían en Isagen. Utilizó la misma metodología de múltiplos EBITDA. Entonces, cuando le conviene sí es una buena metodología, y cuando no, entonces sale a descalificar el trabajo que ha hecho la Contraloría. Así lo entendimos. Para vender las acciones de EPM en Isagen se utiliza una metodología que sirvió. Que es igual a la que utilizó la Contraloría. Y se utiliza una metodología, la misma metodología para comprar
Para la venta de aguas de Antofagasta, para la Contraloría evaluar si esa venta, si esa compra se hizo a precios de mercado, pero esa no sirve. Pero esa no sirve. Bueno. Pero eso no es, o sea, hay que ser claro si es que la Contraloría lo que está cuestionando es el valor que pagó EPM por esa empresa y no el método que utilizó EPM para valorar la empresa. Esto no es un problema de metodología. Entonces, control político por parte del Consejo de Medellín, control fiscal por parte de la Contraloría General de Medellín, ambos controles señalan una irresponsabilidad, dijo usted, de EPM. Entonces, ¿qué viene? Bueno, ahorita la Contraloría ya con ese informe de la auditoría inicia un proceso de responsabilidad fiscal. Dentro de la Contraloría hay un departamento de responsabilidad fiscal para determinar efectivamente si hay este hallazgo y quiénes serían los presuntos responsables de ese hallazgo. En mi caso particular, yo le he solicitado públicamente al señor alcalde y al doctor Jorge Londoño que los funcionarios que participaron en esa compra sean apartados de sus cargos para no torpedear las investigaciones. Claro, que sería ¿Por qué lo digo? Ajá. Porque la semana pasada estos funcionarios salen a dar una rueda de prensa una vez la Contraloría emite el informe y el vicepresidente financiero, el doctor Tavares, sale a decir que era que EPM debía contratar un experto independiente para que ratifique lo positivo del negocio. Entonces, que contrate un experto independiente para que ratifique, no es ni siquiera para que estudie, analice de manera imparcial, sino para que ratifique. O sea, págale a alguien que nos dé la razón. Exactamente, y un experto independiente, por más experto que sea, no puede suplantar las funciones constitucionales que tiene la Contraloría y que tienen los organismos de control, y además ya EPM le ha pagado a varios expertos, le pagó 1.8 millones de dólares, es decir, más de 5.000 millones de pesos, a una banca de inversión para estructurar ese negocio. Los cálculos y el análisis que hace la Contraloría es con la información que le suministra esa banca de inversión pagada por EPM. Y además también contrató un experto, que es el gerente de Antofagasta, que le pagan varios miles de dólares mensuales, y entonces como es que con la misma plata de nosotros van a pagar otro experto independiente que no sería independiente ni imparcial porque estaría pagado por EPM para que ratifique. ¿Qué le respondieron el alcalde y el gerente de EPM a la solicitud de que se pare a estos funcionarios para que no entorpezcan el La verdad es trabajo de que la llama la Contraloría? atención que todos estos debates no han sido de ahorita. Estos debates empezaron desde el inicio de año cuestionando esta serie de negocios. Todo el año estuvimos con el tema y en ningún momento se ha pronunciado el alcalde sobre este tema, lo que es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque si a EPM le va mal, eso se ve reflejado en los bolsillos de todos los ciudadanos, porque todos tenemos que pagar tarifas de servicios públicos, uno, y dos, porque EPM financia cerca del 30% del Plan de Desarrollo de Medellín. ¿Que vale cuánto? EPM da transferencias cercanas a los 900.000 millones anuales. Anuales. Para este cuatrenio hay presupuestado más de 4 billones de pesos de financiación de EPM. Y esa platica, pues obviamente tiene que salir de donde se tiene. Claro. Porque si no se tiene la platica no se puede dar. Entonces ahí es cuando entendemos lo que está diciendo María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, que nos vamos a ver afectados si las finanzas de EPM se ven afectadas, porque entonces va a haber menos platica, menos transferencias para el plan de desarrollo de la ciudad de Medellín. Porque esto lo hemos pagado todos los ciudadanos a través de las tarifas de los servicios públicos. Si EPM ha tenido caja y plata, es gracias a nosotros que pagamos esas tarifas para que se vayan a feriar la platica afuera. Yo creo que no es justo. Bueno, María Paulina Aguinaga, nuestra invitada de hoy, aquí en Sinergia Informativa. Vamos a hacer un corte para mensajes comerciales y ya retornamos con ella. María Paulina Aguinaga, ella es concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Otro tema para tratar con ustedes es el Fondo Medellín Ciudad para la Vida. 1.6 billones de pesos es el dinero que sustenta ese Fondo Medellín Ciudad para la Vida para obras muy importantes que ya nos las explicará ella enseguida, para el desarrollo económico, para el crecimiento económico, desarrollo humano y social de la ciudad de Medellín.
1.6 billones de pesos, que son el resultado de la fusión de UNE y Millicom, ¿cierto? Que fue por 1.4 billones de pesos, más unas compensaciones, da 1.6 billones de pesos. Bueno, ¿cuál es la preocupación suya al finalizar el año con este fondo, María Paulina? Bueno, como bien lo decías, Roger, este fondo se constituye con los recursos de la fusión UNE-Millicom, ¿no? Que en su momento le hicieron una promesa a la ciudad que esto iba a ser benéfico para la ciudad, que la empresa se iba a fortalecer, y lo que vemos es que esa empresa también fue un mal negocio. Esa fusión tiene pérdidas acumuladas de más de 385.000 millones de pesos. En su momento nos dan 1.4 billones, se adicionan otros recursos que da un 1.6, y la idea era financiar proyectos como Parques del Río, el cable Picacho, el cable Picachito, Ciudad de las Universitarias, el Jardín Circunvalar, también algo de habitantes de calle, el Hospital General del Norte. En fin, había una bolsa de proyectos que deja la administración anterior. Esa plata quedó, pues alguna ya se había ejecutado, otra quedó en unas fiducias, en unas cuentas fiduciarias de Bancolombia. ¿Cuánto se ejecutó de esos 1.6 billones de pesos? Pues digamos que había una parte ejecutada y otra comprometida. Y lo que hay en este momento es cerca de los 350.000 millones de pesos. De 1.6 billones de pesos, sí. Hoy hay solo 300. Claro, lo que pasa es que ya... ¿Cuánto? 350.000 millones de pesos. Lo que pasa es que ya hay unos recursos que ya están comprometidos, como es el tema de Parques del Río, de las 2 etapas. Para continuar Parques del Río. Sí, la etapa 1A y 1B, ¿no? Entonces la preocupación es que todo este año, digamos que no se hizo una buena gestión financiera de esos recursos, porque vemos que como se dejaron, no se sabía exactamente si el alcalde iba a continuar o no con estos proyectos y en qué términos iba a continuar o si le iban a hacer modificaciones. Eso se quedó parado todo este año. Entonces, lo primero es que solamente por tener la plata en depósitos a la vista y hacer una mala gestión del portafolio, ahí ni siquiera alcanzamos a recuperar la inflación. Tuvimos una pérdida de valor de más de 20.000 millones de pesos, porque como la plata no estaba rindiendo lo que debía rentar, al menos para recuperar la inflación y no perder ese valor. Es como si hubiera metido la plata debajo del colchón, claro, en vez de haberla puesto en un CDT por lo menos, por poner un ejemplo, porque ganara algo. Además, le hacemos el favor a los bancos privados, porque entonces ellos le meten la plática a la fiducia con unas tasas que no compensan ni la inflación, y después van y le piden préstamos a esos mismos bancos con unas tasas del DF más 5, 6, 7 puntos. Entonces, claro, es negocio redondo para los bancos, pero es un súper mal negocio para la ciudadanía y para este tipo de proyectos. ¿Y ese mal negocio lo hizo quién? Digamos que se estructuró desde la Empieza administración en el pasada, gobierno pero esta lo Aníbal. continuó. Esta administración lo que debió haber hecho la administración de Federico Gutiérrez fue enderezar lo mal hecho por Aníbal Gaviria. Enderezarlo y meterle también el acelerador, porque como ellos se quedaron pensando, definiendo ¿qué hacemos? Entonces obviamente eso también genera sobrecostos en las obras. Los retrasos son sobrecostos. O sea, no solamente pierde el valor de la inflación porque está bajo el colchón, para que entiendan lo que le está diciendo, sino que al mismo tiempo estamos dejando que vaya subiendo el costo de las obras. Claro, además el costo social, porque eso está para que los ciudadanos disfruten de unas obras, pero si esas obras no empiezan, no arrancan a tiempo, pues también ahí hay un costo social para la ciudadanía que no puede disfrutar de las obras que se esperan. ¿Cuáles obras? Ahí tenemos Hospital General del Norte, tenemos el cable Picacho, Ciudad de las Universitarias, Jardín Circunvalar, Parques del Río, hay varias. Esas obras se iban a hacer con los 1.6 billones de pesos más Parques del Río, primera etapa, que costó 450.000 millones de pesos. En las etapas 1A y 1B, o sea, la primera etapa completa, costó más de 450.000 millones de pesos. La crítica, ¿cuál es? Que el alcalde presentó un proyecto de acuerdo a mitad de año solicitando facultades para reestructurar ese fondo porque no alcanzaban los recursos para ejecutar todos los proyectos. Y uno entiende que no alcancen los recursos, que esta administración apenas empezó, pero él pidió facultades, él no dijo cómo iba a reestructurar. ¿Qué quiere decir facultades? Es que el Consejo le autorice que él internamente
haga los traslados presupuestales, le quite, le ponga un proyecto para hacer otro. O sea, no le vamos a meter, ¿cuánto vale el Hospital General del Norte aproximadamente? Al municipio le tocaría aportar tan solo 25.000 millones. Porque los otros 25.000 millones de pesos los pone el Hospital General entonces, del Norte. Entonces, yo no le voy a meter 25.000 millones de pesos al Hospital General del Norte, sino a Parques del Río. Sino que se los voy a meter a Parques del Río. Aquí metamos nomás 5.000. Esas son las facultades que está pidiendo. Esas son las facultades. Ya, muy bien. Como en el Consejo no hubo ambiente para esas facultades, él retira el proyecto. En los meses de agosto y septiembre, como no hay sesiones, él insiste en que va a presentar un proyecto nuevo diciendo exactamente qué es lo que va a modificar y qué es lo que va a hacer. Ese proyecto nunca llega al Consejo y con la sorpresa que cuando radican el presupuesto, el proyecto de acuerdo para el presupuesto de la vigencia 2017, lo ponen por allá como un pie de página en las disposiciones generales, unas facultades implícitas, porque si bien no está la palabra facultades, sí dice que el alcalde puede hacer los traslados presupuestales correspondientes. Lo metieron dentro del plan de presupuesto para el año 2017. Claro, pero en las disposiciones generales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué son disposiciones generales? Digamos que el presupuesto como tal tiene un capítulo que son disposiciones generales, que son generales, ¿Y eso no son ¿Cómo? específicas. Sí, Ahí no se dice exactamente, por ejemplo, lo indicado hubiera sido presentar un informe concienzudo de cuál ha sido el avance de cada uno de esos proyectos, no solo la ejecución financiera, porque uno van y le muestran que ya firmaron un contrato y que ya ese contrato puede estar por el 80% de la obra, pero cuando usted va a ver el avance físico puede que no llegue ni siquiera al 20%, sino que los recursos están comprometidos. Entonces, en síntesis, pero así en 30 segundos, lamentablemente, ¿qué? Lamentablemente, no hay claridad si este alcalde va a ser el Hospital General del Norte, pero sí le destinó los recursos para una cirugía estética a la ciudad, que fue Parques del Río. Y la comuna nororiental, donde quedaría ese hospital general, tiene grandes necesidades en temas de salud. Perfecto. Y lo segundo es que también se priorizaron 2 ciudadelas universitarias, es decir, más cemento, cuando las 3 instituciones de educación superior del municipio tienen grandes dificultades económicas, cuando los recursos que le hace el municipio año a año no son suficientes para su sostenimiento y no están acreditadas en calidad. En síntesis, permita que yo de pronto sea muy prosaico con los ejemplos, pero es como tener 3 hijos a los que lo puedo alimentar bien, ¿cierto? El ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor. Colegio Mayor. No los puedo alimentar bien y fuera de eso adopto otros 2 hijos. Más o menos, que las 2 ciudadelas. Entonces, en síntesis, lo que entiendo es que esa plática, los 1.6 billones de pesos que estaban destinados para unas obras muy específicas, de repente se fueron diluyendo y hoy no se sabe obras importantes como el Hospital General del Norte, cómo se van a hacer, sabiendo que son absolutamente necesarias. Así Más o menos. Muy bien. Más o menos. Creo que es muy clara ella, son temas que a veces para nosotros son difíciles de entender, pero por eso espero que con ejemplos prosaicos entendamos algo. Creo que lo he hecho bien, más o menos, ¿o no? Excelente. Muchas gracias. Parece libreteado. Vamos a unos mensajes y ya retornamos. Pero primero esta frase para que cuando regresemos la analicemos con María Paulina Aguinaga. Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado. Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos. De los fracasos de los gobernantes que han votado, que han elegido. ¿Qué le sugiere a usted, María Paulina Aguinaga? Yo creo que cada vez es menos cierto esa frase. ¿Por qué? Porque ya la ciudadanía está muy atenta y yo creo que en eso han ayudado muchísimo las redes sociales. Sí. La ciudadanía ya se siente con la autoridad para ir y reclamarle a uno, usted dijo esto, usted dijo lo otro, usted qué es lo que está haciendo, y uno cada vez más como político siente la obligación de hacer una rendición de cuentas permanentes a sus votantes y estar en ese contacto directo. El político tiene que oler a pueblo. Eso es. Entonces usted me da la razón, nos da la razón. Cuando estamos bien informados y nos interesamos por los temas políticos y administrativos, entonces ya nosotros somos los responsables, pero de lo bien hecho, porque no les vamos a soportar a ustedes los políticos que no lo hagan bien.
sencillo. Bueno, un segmento final muy corto para hablar de 3 o 4 problemitas de la ciudad de Medellín. El primero no es, de acuerdo con el informe Medellín ¿Cómo vamos? Pensábamos que iba a ser la seguridad y la movilidad, y no, es la salud. A propósito de lo que veníamos hablando, se necesita un hospital general del norte y no hay prioridad. ¿Usted qué piensa de esa percepción de la gente acerca de problemas de salud de Medellín? Bueno, yo también creo que efectivamente el sistema de salud en general en Colombia está atravesando una crisis. Antioquia no es ajena porque acá también tenemos el problema con Sabia Salud, sí, ¿no? Que tiene un déficit de más de 300.000 millones de pesos, si mi memoria no me falla. Y yo creo también que la gente está cansada del mal servicio, de que le toque pararse horas y horas para casi que pidiendo un favor, una caridad de que lo atiendan, de que les toque llegar a las 4 de la mañana. En eso la alcaldía ha intentado hacer avances, crear un sistema de fichos, al menos para el tema de Metrosalud, para que no sea tan inhumano ese trato y tan indigno, pero indiscutiblemente es el colmo que las EPS aún sigan, para cualquier enfermedad le sigan recetando al paciente un acetaminofén. Y no solamente eso, y negando los servicios prioritarios. Y no solamente eso, que no atienden como debe ser, como usted lo está planteando, a los pacientes, a sus usuarios, sino que además hacen parte de una gran cartera que tienen en jaque a las IPS de todo el departamento y del país. Tema de seguridad, Medellín tiene un problema de seguridad grande, ¿no? Sí, yo sí considero que tiene un problema de seguridad grande, que se deben tomar medidas estructurales y no simplemente represivas o inmediatistas. Obviamente el tema de seguridad no es que se vaya a arreglar en 1 o en 2 meses, pero sí creo que hace falta menos show y más efectividad y más inteligencia. Todo, por ejemplo, se hizo un operativo en La Valladera. Muy bien, hubo capturas, hubo denuncias, hubo de todo, pero si usted va a ver hoy en este momento cómo está La Valladera, está exactamente igual. Si miramos cómo estaba el centro, que se dieron un mes de plazo para recuperarlo, efectivamente el día que fueron lo entregaron, había periodistas, había todo un despliegue, muy bien, pero si usted va a ver cómo está el Parque Bolívar, está exactamente igual. Y llama la atención. Entonces, eso. ¿Cuáles son esas medidas estructurales que de verdad se están tomando? La inteligencia, policías de civil, que perfecto, y llama la atención eso, María Paulina Aguinaga, que se sabe dónde pasa, qué es lo que pasa en el centro y dónde, qué es lo que pasa en La Valladera y dónde, qué es lo que pasa en tales vías con atracos permanentes en motos, y no pasa nada. Bien, y rápidamente, ahí sí, estas 7:30 segundos nomás, problema de movilidad, se volvió insoportable la ciudad de Medellín. Yo creo que se volvió insoportable, sobre todo en esta época, porque las obras que se tenían que ejecutar durante todo el año, por el afán del cierre presupuestal, lo están haciendo en el último minuto, como el estudiante que no estudia en todo el año y la noche antes del examen se clava a estudiar toda la noche. Yo creo que eso es lo que está pasando, porque vemos una cantidad de obras en la ciudad que se tuvieron que haber hecho con planificación y durante todo el año, no en el mes de diciembre. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchísimas gracias, Roger, por la invitación. Bueno, mil gracias de verdad a ella, porque hoy con algunas de sus palabras nos ha permitido insistir en que ustedes son inteligentes, y calificados porque están bien informados. Y las mejores decisiones ya se toman cuando hay información sobre la actividad política y administrativa. Y ustedes, por eso, hoy están cada vez informándose más para tomar las mejores decisiones cuando llegue el momento, por ejemplo, electoralmente hablando. No tengo que decir más al respecto. Gracias, María Paulina, por ayudarme con eso. Recuerden que la franja informativa empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias, dirigida por José Fernando Gil. A las 8:30 nos cogió la noche. Y recuerden que esta es una época maravillosa para usted y para su familia, con grandes descuentos que les ofrece Comodísimos. Consulte a un experto de Comodísimos para que las aproveche. ¿Y usted, cómo durmió este año? Muchas gracias, chao. ¿Y usted, cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.